las carabelas de la nueva colonización, los agroquímicos como las carabelas, ¿no? La Niña, la Pinta y la Santa María de la nueva colonización que estamos sufriendo, ¿no? Colonialmente nos han ocultado por siglos la información necesaria para reconocer a las plantas que alimentan o curan. Conocimiento ancestral de los pueblos originarios de Abya Yala, nuestro continente, para esclavizarnos. El biólogo Dr. Eduardo Rapoport explica. Estamos llenos de comida alrededor y es absurdo, pero absurdo y criminal que haya gente que se muera de hambre. Al referirse a su proyecto educativo de acercar esta sabiduría milenaria a los niños y jóvenes argentinos, basado en su investigación sobre los yuyos, malezas comestibles altamente nutritivas que además pueden servir como medicina o tener un sinnúmero de utilidades. Solo hay que dejar territorios silvestres y cosechar. Este proyecto fue rechazado por el Estado argentino, que gobierno tras gobierno ha apostado en complicidad con los medios de comunicación a la agroindustria de semillas transgénicas y venenos. Cuando tenemos corta edad, nuestros padres nos explican que los venenos no se tocan y que hay que guardarlos lejos de la comida para evitar el peligro. Aquí es al revés. Se produce alimento a partir de venenos. Es un modelo adicto que responde a intereses coloniales para hacer negocio vendiendo semillas y pesticidas cada vez más y estructurando una política dependiente de todo un país. ¿Cómo se puede acabar con el hambre del mundo a partir de venenos? El hambre del mundo no se terminó, como pronosticó la empresa Monsanto, ahora Monsanto Bayer, sino todo lo contrario. Se envenenó el territorio, los alimentos y a todo ser vivo. Por esta razón, aceptamos la propuesta del naturalista Arturo Avellaneda para contar la resistencia científica en nuestro territorio a este ecocidio y accionar por la vida. Come lei también acuy Arturo Avellaneda en esta jornada aquí en Radio Libre. ¿Y cómo te va? Excelente, siempre muy contento de tomar parte de estos especiales y para mí Entrelazando en Abya Yala es ya una tarea anual. Me programo lo que voy a escribir, lo que estoy pensando, las luchas que vamos tomando cotidianamente para poder reflejarlas en algunos de estos especiales que realmente son muy esperados para mí. Realmente estoy escribiendo, estoy estudiando y estoy tratando de colaborar para ello, ¿no? Para tener este material que a veces es un poco preocupante, como el día de hoy, ¿no? Que vamos a tratar un tema bastante difícil. El doctor Jorge Katzauer, en un documento de su autoría que se llama Uso de agroquímicos en zonas periurbanas y su efecto nocivo en la salud del año 2009, dice: hoy podemos afirmar con suma certeza que todo niño en el planeta está expuesto a pesticidas desde la concepción, a lo largo de su gestación y hasta la lactancia, sin importar su lugar de nacimiento. Por otra parte, no estamos expuestos a una sola sustancia, sino a una combinación de las mismas. Muchos riesgos sanitarios son todavía desconocidos. Estas aseveraciones del doctor Katzauer dan una idea de la gravedad de la situación y la implicancia de las complicidades que promueven este modelo de agroindustria adicto a venenos. Y ahí viene la pregunta, Arturo. ¿Cuáles son las sustancias más peligrosas que se están usando en el campo argentino y cuál es el objetivo biológico que atacan? Bueno, Katzauer es para mí una inspiración porque tiene un trabajo muy detallado
acerca de cómo es innegable el impacto biológico, dado que la totalidad de las sustancias conocidas como biocidas genéricamente tienen en su propio prospecto el objetivo que atacan, un objetivo biológico, y esas sustancias pasaron a integrar un modelo de explotación de industria alimentaria. Por eso es tan grave, por eso se ha extendido mundialmente, no hay ni hombre, mujer, niño ni anciano que esté exento de cobrar en su cuerpo, de acumular este tipo de sustancias, muchas de las cuales son distribuidas amablemente, ¿no? por campañas publicitarias, por inducciones que tienen que ver con un ingeniero agrónomo o con una ingeniería de aprovechamiento animal que los hace más rentables industrialmente, capaces de concentrarse en poblaciones extensivas, como suele ocurrir con los monocultivos actualmente, pero para que la naturaleza pueda soportar o aprovechar mejor el suelo y el agua, no quieren competir con ningún ser viviente. Entonces, el biocida pasa a ser una herramienta del modelo agroalimentario. Y desde la década del 50, donde la industrialización del alimento cobró tanto auge en Occidente, donde el capitalismo triunfante se instala sobre todo en las regiones más vírgenes del planeta, como Sudamérica, como Argentina particularmente, empezaron a apoyar la distribución de sustancias que son peligrosas, permanecen activas durante más de 50 años. La primera que te puedo mencionar es el DDT. El DDT parecía que era agua de regadera y se descubrió lamentablemente que estaba relacionado no solo al metabolismo del calcio, perjudicando toda esa rama metabólica, toda esa cadena metabólica que todos los seres tenemos, porque el calcio integra no solo los huesos, sino las estructuras de todos los seres vivientes, perjudicándolos. Un insecticida. Esa rama de insecticidas se fue especializando y cada vez fueron perfeccionando sustancias más agresivas. Por el contrario, cuando las detectaban, sus efectos se podían entender en indicadores biológicos muy claramente. Las aves del pastizal, por ejemplo, desaparecían casi al primer contacto con el DDT, e incluso otras formas de vida como los caracoles, de humedales, etcétera, etcétera. Incluso mereció una advertencia muy severa de una naturalista que se llamaba Rachel Carson en un libro que se llama Primavera Silenciosa, donde denuncia que no iba a haber aves si seguían con el DDT adelante. Pero en lugar de bajar la toxicidad o mejorar el manejo de los cultivares extensivos, comenzaron entonces a darle escala y más potencia, porque además este tipo de biocidas suele generar adaptación en la población objetivo que se hace resistente. Entonces necesitan una dosis mayor y cada vez se les disparó esta ingeniería de una manera, como decís vos, adictiva, ¿no? Así aparecieron otros productos luego de este DDT, que eran los órganos clorados o florados, de una biopersistencia centenaria. ¿No? Hoy se calcula, por ejemplo, insecticidas como el endosulfán, que van a estar presentes quizás más de 100 años. Hasta ahora hablamos de sustancias químicas, contaminantes, pero no hablamos de persona que tiene deseos, que tiene sueños, que tiene una teleología, que tiene objetivos, que quiere hacer cosas, que sueña con hacer cosas. You have to suppose that when you use 300 millions of liters of agrochemical in Argentina, from then 200 millions of glyphosate alone, I mean, you have to suppose that you are going to do some damage to the health, human health, no? Not only the human health, you are damaging the nature in one or other way. Mapo ya me había encargado
el primer trabajo que hice sobre el glifosato, que era la toxicología del glifosato, riesgo para la salud humana, y salta esto de la acrilamida, y me entero de que el glifosato tiene poliacrilamida, y ya se sabe que la acrilamida es cancerígena. Y fíjense que ya en el 96 se sabía esto, fíjense que en el 97 esto se sabía, y fíjense que en el 99 esto ya se sabía. O sea, hay estudios de relación entre poliacrilamidas y oncogénesis. Que no es solo glifosato, es glifosato más un montón de ingredientes no declarados. Y todas las pruebas que con tanto cinismo los defensores de este modelo dicen uno puede tomar un vasito de glifosato que es menos tóxico que la sal de mesa, eso es mentira, porque la toxicidad proviene de usar la droga glifosato junto con todos los ingredientes que le ponen para que penetre más rápidamente o más eficazmente en la planta. Y en segundo lugar, nadie se puso a investigar cuál es el impacto no solo del glifosato, de todo el cóctel de agroquímicos, porque ya muchas plantitas guachas, yuyos, desarrollaron resistencia, porque los genes saltan de planta en planta. Entonces ya hay muchas malezas que son resistentes y ahora usan 2,4-D, paraquat, que está prohibido, que es el gramoxone, atracina, un montón de sustancias. Entonces no es la exposición a una sola. Estas intervenciones fitosanitarias permanecen activas luego de su uso y se trasladan a otras especies biológicas, alcanzando a las personas y afectándolas. Recordemos en especial el trabajo de Andrés Carrasco. ¿Por qué no nos comentás al respecto sobre este tema? Bueno, es histórico que Entre Ríos, digamos, una provincia virgen para la agricultura extensiva, fue donde se ensayaron gran parte de estos modelos. Ahí comenzó observando esto de los efectos deleterios, que se llaman de esa manera, porque hay un efecto directo, que es el que dice el prospecto, por ejemplo, insecticida. Un efecto indirecto, que es neurotoxicidad para todos los sistemas biológicos que rodean el lugar donde se aplicó el insecticida o los animales que se alimentan de esos insectos muertos, que hay muchos, y peces sobre todo, y deleterios, que son la tercera categoría de efectos que tienen estas sustancias, que son casi imperceptibles en la primera aplicación, pero como son biopersistentes y se acumulan y pasa mucho tiempo e intervienen e interactúan en tu tejido, influyen en la salud humana. El doctor Gianfelice fue uno de los primeros que lo refirió. Los biólogos de la Universidad de Rosario también lo acompañaron, como Berseñace padre, interpretando de que las malformaciones infantiles eran efectos de un mutagénico. Tiene que ver, sí, con el trabajo de Andrés Carrasco, que estableció la relación causal en laboratorio del efecto de malformaciones que produce el herbicida estrella de Monsanto, el glifosato. Y después empezaron a venir la nómina de damnificados, que no paraba de crecer. Ahí es muy destacada la labor del doctor Víctor Smith, que expandió entonces el efecto de estos tratamientos químicos al ensilado, que es una etapa del cuidado del grano, donde se desecan los granos para su conservación. Y estableció el nexo causal entre los silos de la empresa Cargill en el barrio Malvinas de Rosario, casualmente. Cargill es una empresa inglesa, y estableció el nexo causal de las enfermedades, las alergias, las enfermedades agudas, crónicas y las defunciones. Porque lo que ocurre con estas sustancias es que al ser biopersistentes, al estar expuesto de una manera crónica y al no interpretar qué es lo que te está pasando, seguís enfermándote cada vez más. Eso siguen siendo valiosos los indicadores biológicos, porque una cosa es ver que desaparecen las especies endémicas, pero otra cosa es ver que las especies migratorias decrecen. Ya estamos hablando de una biotoxicidad persistente, ¿no? Como la que tienen algunas sustancias que acá se usan comúnmente, atracina, 2,4-D,
Bueno, endosulfán. El caso del endosulfán es gravísimo porque el que patenta esta sustancia, que es Bayer, pide al mundo hace ya años que dejen de fabricarla genéricamente, que no reconoce su autoría para ningún uso más del endosulfán, porque no solo no se degrada en la naturaleza, sino que provoca esterilidad. Hubo un movimiento en Europa muy grande con el endosulfán. Para darte una idea, hubo manifestaciones de gente en ropa interior, en Londres, en París, en Alemania, en ropa interior, porque la denuncia era que el algodón de la ropa interior estaba impregnado con esta sustancia que se usa para combatir una plaga específica del algodón, que se llama picudo y otras plagas más, y esterilizaba a los varones. Generaba tal mortandad de espermatozoides que fue noticia mundial la caída de la producción de gonadas, de gametas masculinas en el mundo occidental. Y era esta la razón, generando esterilidad en la gente. La gente lo descubrió, hizo la manifestación, Bayer lo prohibió mundialmente y acá lo siguen fabricando. Hay una empresa del grupo Atanor concretamente, que sigue produciéndolo. Ha inoculado cientos de miles de hectáreas con decenas de miles de millones de litros de endosulfán, particularmente en la zona algodonera, a tal punto que es increíble que el periodismo no lo haya recogido este dato, ¿no? A tal punto que la primera napa de agua de la provincia del Chaco, de la zona algodonera, es inaprovechable por la densidad de veneno que acumuló, que está ahí, es persistente y reaccionan los reactivos químicos a encontrarlo. Tal es así que han planificado un acueducto, han clausurado los pozos de agua, las vertientes naturales, y han planificado un acueducto y lo muestran el acueducto del Chaco como una obra política, ¿no? Cuando en realidad es la negación del desastre que han hecho en la ingeniería de aprovechamiento de la provincia, que por otra parte deforestó para hacer este modelo. Es un modelo que eliminó el bosque, persiguió y eliminó la fauna nativa, desplazó al habitante, tiene realmente muchos conflictos con la población rural y sobre todo la población indígena que existía y sigue existiendo en esa región, desplazándolos, gentrificándolos en las conurbaciones urbanas. Bueno, lo que ya sabemos que es la discriminación del terrateniente, la guerra por la ocupación territorial de territorios que muchas veces no estaban ni escriturados, ¿no? Pero claro, con un modelo que expulsa al habitante, ¿qué mejor negocio que ese? Ese es el verdadero motivo del que habría que hablar también, es quién tiene derecho a dejar a un país sin su naturaleza, ¿no? ¿Quién puede tomar así la vida en sus manos para su provecho económico? Es muy importante este encuentro porque bueno, estamos actualizando información estadística, epidemiológica, de científicos y también contando con el aporte de los testimonios de los mismos afectados, o sea, no solo haciendo un análisis, digamos, académico, así frío, sino de una interrelación muy fuerte entre los profesionales de la salud y nuestros pacientes. Nosotros encontramos tasas de abortos en los pueblos donde hay más abortos que nacimientos y la gente quiere tener hijos pero pierde los embarazos porque el ambiente está contaminado, el agua está contaminada, el aire, los alimentos. Esos problemas están pasando ya, no es una película de ciencia ficción apocalíptico, esto está pasando hoy y lo estamos planteando acá en la Facultad de Medicina de la UBA. Another paper published at the University of Bangkok showing that glyphosate induces human breast cancer cell growth. Cancer cell proliferation is accelerated at parts per trillion to parts per billion. A part per trillion is 1 million times less than a part per million. So you can imagine how incredibly sensitive those cancer cells are. This is a paper published by Dr. André Carrasco in Buenos Aires in Argentina.
Dr. Carrasco was asked to go and investigate an epidemic of birth defects in children, in babies, born with half a brain and all kinds of really, really weird congenital malformations. The plains, the pampas in the Argentinas used to be covered in grass to grow cattle for the North American and the European market. That's all gone. Now they grow engineered soybean. And the acreage are so huge that of course it's all spread by airplanes. And babies are born with birth defects. And so Dr. Carrasco, who was the head of the embryology department in Buenos Aires, went to investigate, came back to his lab, injected frog embryos, frog eggs, with picoliters, extremely tiny, tiny quantities of glyphosate, and was able to replicate the birth defect he saw in humans. This is another paper published, birth defect in pig, that was published last year. This is a team of researchers from Germany who fed pigs Roundup Ready corn. La Intacta es un evento transgénico que tiene 5 genes apilados. Es el primer semilla que va a tener 3 genes, son 2 genes para insectos y 3 para plaguicidas, pero viene con algo más adentro. No solamente va a ser resistente a glifosato, sino que también va a ser resistente a glufosinato, que es el nuevo plaguicida que pretende introducirse. El doctor Damián Bersegnasi, especialista en medicina legal y docente en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario, nos dice que estos venenos actúan ejerciendo un daño directo o indirecto. Directo cuando están cerca de las fumigaciones o con las derivas o en contacto con estas sustancias, e indirecto a través de los alimentos. En un trabajo que realizó junto a sus alumnos y a un equipo de docentes, hicieron un relevamiento en 33 localidades censadas con equipos de la Universidad de Rosario en el corazón de la pampa sojera agroindustrial de la Argentina. Entonces, ¿qué estadísticas sanitarias se han encontrado en estos pueblos con estos estudios y qué trascendencia tienen, ¿no?, estas estadísticas? Es un trabajo extraordinario, el prestigio que tiene internacionalmente, y lo que demuestra es lo que veníamos señalando, la advertencia de que ya impacta en la salud humana. Hacemos una evaluación, una encuesta domiciliaria, vamos casa por casa, recorriendo los hogares de esas localidades que visitamos, con una encuesta para saber cuáles son los problemas de salud que tienen, que padecen, que han construido quienes viven en ese domicilio. Al día de hoy, desde el año 2010, llevamos realizadas 27 de estas actividades, son 27 localidades de 4 provincias distintas de nuestro país, donde viven 151.799 personas, de las cuales 96.874 accedieron a responder nuestra encuesta y a construir con nosotros lo que denominamos un perfil epidemiológico de morbimortalidad referido por la comunidad, es decir, una fotografía que nos permita saber cuáles son los problemas de salud que esa comunidad tiene o que esas comunidades tienen desde las voces de las mismas comunidades, de las mismas personas que viven allí. Este trabajo que hemos realizado y que realizamos cada 3 meses, se hace un nuevo campamento sanitario, se sostiene además desde el Instituto de Investigación en Salud Socioambiental de nuestra facultad y nos ha permitido identificar que en estas localidades los principales problemas de salud que la gente padece y que la gente refiere que padece no siempre coinciden con los problemas de salud que las estadísticas oficiales de los ministerios de salud de nuestra nación y de las regiones publican. Como ejemplo, en estas localidades, la segunda enfermedad crónica más frecuente referida por la gente es el hipotiroidismo, es decir, la dificultad de funcionamiento de la glándula tiroides, hecho que no coincide con lo que ofrecen las estadísticas nacionales que dicen que ese lugar,
la segunda enfermedad crónica más frecuente en Argentina no es el hipotiroidismo, es la diabetes. Otra enfermedad crónica, pero no el hipotiroidismo. También aparecen entre las enfermedades más frecuentes que tienen estas poblaciones los problemas respiratorios, las alergias, los problemas en la piel, los problemas neurológicos. Y sin ningún lugar a duda, puesto que la gente lo plantea como el principal problema para ellos en sus localidades desde el punto de vista de la salud, el cáncer, que asimismo es la primera causa de muerte en 25 de 27 de estas localidades. Para nosotros fue todo un hallazgo encontrar este perfil epidemiológico y por lo tanto decidimos preguntarnos por qué podría existir esta diferencia entre lo que ocurría en estas localidades y lo que se muestra a nivel nacional. Y al mismo tiempo, por qué la coincidencia en 27 ciudades distintas de 4 provincias diferentes con el mismo problema de salud. Algo que saltó a nuestra vista cuando empezamos a hacer el seguimiento en el tiempo de la evolución de estos problemas de salud fue que no siempre había habido estos problemas de salud en estas localidades. Y el cambio en la forma de transitar la vida y de enfermar y de morir de estas personas coincidía en el tiempo con la instalación en los territorios en los que están situadas estas localidades de un modelo tecnológico de producción agroindustrial de eventos transgénicos dependientes de venenos. El año 1996 es un año bisagra en la aparición de muchos de estos problemas de salud y nos permite identificar un punto desde la epidemiología para entender la aparición entre 5, 10 y 15 años después de otros problemas de salud. De mi manera de percibirlo, cuando visité, por ejemplo, la organización de San Salvador, Entre Ríos, capital del arroz, la organización Todos por Todos, pude comprobar que cada 40 metros había una familia damnificada, ya sea porque había fallecido de una enfermedad asociada a un miembro de la familia, o porque estaba actualmente enfermo, o porque había habido un efecto de estos indirectos, como las malformaciones infantiles, u otros asociados, incluso que son masivos en este tipo de actividades. San Salvador era un pueblo testigo, porque no solo se hizo el estudio epidemiológico allí, sino que el abuso es tremendo. Tiene la cabecera de la pista de aterrizaje, los aviones aplicadores en la punta del pueblo, un pueblo que está alineado con el tendido ferroviario, y al lado del tendido ferroviario, del otro lado donde están los comercios, la gente, los colegios, están los grandes silos que proveen de arroz a gran parte del mundo. Es increíble la cantidad de empresas que tienen allí un volumen de ensilado y de acopio de arroz y de tratamiento industrial del arroz monstruoso. Pero claro, ese tratamiento usa algunas sustancias que producen inmediatamente en la población un efecto mal diagnosticado como alergia. Pero no puede ser que se agoten todos los antihistamínicos en una farmacia cuando ventilan el grano. La reacción es masiva, toda la población que quede iluminada por la pluma de dispersión de ese pequeño talco fino que tienen algunas sustancias para desecar el grano, como el paraquat, un polvillo celeste, u otras peores que se usan en el ensilado cuando se transporta el grano, el bromuro de aluminio, que se llama Potosí, Potosí lo conocen en el ambiente rural. Gases, ¿no? Gases que producen inmediatamente un impacto en la salud, que diagnostican como alergia y no es alergia, que diagnostican luego cuando se hace crónico como un problema, una lesión celular que vos tenés, a veces también mal diagnosticada, no como intoxicación, sino te dicen que tenés un asma, te dicen que tenés una rosácea, cuando en realidad tenés una irritación tremenda, enrojecimiento de la piel,
falta de aire para respirar, provocada por la dispersión de estas sustancias desecantes de las mucosas. Atacan las membranas celulares de los hongos, puntualmente atacan membranas. O sea, ¿cómo no van a tener irritación en las mucosas la gente? Cuando se hace crónica esta exposición, hacen un cáncer y se mueren. Y el índice de cáncer de San Salvador, por ejemplo, ya supera el 50% de los óbitos. Y es un índice sanitario, estadístico, bien cuantificado por estudiantes de medicina que se reciben este año y que supera a la ciudad de Chernóbil, por ejemplo, o de Fukushima. O sea, nosotros tenemos aquí una estadística de impacto ambiental superior a nada que se conozca en el mundo, y la prensa, la clase política, la dirigencia empresaria parece ignorarlo, ¿no? Yo creo que el aporte es tremendo. La Universidad de Rosario ha sufrido cierta clase de presión por este tipo de denuncias, pero no ha sido un episodio circunscripto. Hoy debemos decir con toda seguridad que la pradera más grande del mundo, proveedora de alimentos a millones, a cientos de millones de personas en todo el planeta, está en peligro y que está produciendo alimentos que no son sanos. Y eso debe terminar de inmediato. No hay otro argumento, no hay una distancia así de tantos metros, no es cara o seca, no es que no haya que fumigar nada más que las escuelas. Todos los niños tienen la libertad de transitar por donde quieran, nadie puede, por salir a andar en bicicleta o a caballo, quedar expuesto a la muerte. Y ha ocurrido que niños estaban jugando en la proximidad de estos aplicadores y han sufrido daños severísimos, ¿no? Por no mencionar a las madres de Ituzaingó Norte, que fueron pioneras, pero que los colectivos ahora de maestras de escuelas fumigadas están en un nivel de actividad altísimo y una preocupación constante de qué es lo que está pasando cuando el olor, la deriva se llama, la nube tóxica, llega a provocar la interrupción de las clases porque los niños se ahogan, ¿no? Algo realmente intolerable. Y esto es una localidad de la provincia de Entre Ríos que presentó en 2014 15 muertes por enfermedades relacionadas a agroquímicos, de 3.000 a 3.500 casos de cáncer por año hay en la provincia, y 15 muertes en una localidad pequeña es un escándalo. ¿Por qué? Porque afecta estos rangos de edad, especialmente pacientes entre la tercera y cuarta década. Estas fotos son originales del delta entrerriano. Cuando yo vi estas fotos dije, esto es un ecocidio, no le cabe otra palabra, porque meter soja dentro del humedal del delta de Argentina es netamente un ecocidio. No había otro, sino otro, yo no lograba otra palabra para describir esto. El asunto este de los agrotóxicos y la salud humana y ambiental tiene una sola solución, que es no usarlos más. No hay ninguna otra. Y para eso tiene que haber un compromiso político de las autoridades políticas y de las instituciones intermedias. La doctora María del Carmen Cebeso, del Chaco, y el doctor Darío Gianfelici, de Entre Ríos, como tantos otros profesionales, nos dan cuenta qué es lo que han observado en sus prácticas médicas desde la aparición de la agroindustria de transgénicos y pesticidas en las provincias de nuestro país. Ambos coinciden en que lo que sucede es en realidad una política de raíz colonial. Tal es así que el doctor Gianfelici escribe como un título de uno de sus artículos periodísticos, las nuevas carabelas de la colonización, los agroquímicos.
La doctora María del Carmen Seveso concluye en sus investigaciones afirmando: ya no tenemos que preguntarnos si estas enfermedades son causadas por el envenenamiento del medio ambiente y la calidad de la alimentación, sino al revés. Tendríamos que preguntarnos qué enfermedad no es causada por esto. A partir de estos trabajos de campo, ¿qué se observa en los afectados por un agrotóxico? Es decir, ¿cómo comienza el impacto fisiológico? Es tremendo, la denuncia de Gianfelice fue temprana, oportuna, bien documentada. El efecto deleterio de los agrotóxicos fue realmente un trabajo que apreciamos todos, porque realmente llegó en el momento justo en el que una denuncia epidemiológica tenía que ser dada. Por el contrario, fue más tardío el trabajo en Chaco, porque Chaco es una provincia que sufre un desmonte, ¿no? Es una provincia que no se parece a la pampa húmeda, que no sirve para la agricultura extensiva, no tanto para la pastura, sino que hay que retirar el monte, hay que deforestar, provincia pesadamente boscosa. Así que Chaco fue un poco más tardío, pero la doctora María del Carmen Seveso, junto con una asociación médica y de profesionales de la salud, que se llama Ramón Carrillo, la red Carrillo, muy famosa por el seguimiento de esta casuística, de una manera minuciosa. Seveso ha sido directora de la terapia intensiva del Hospital de Sáenz Peña, o sea, una persona con un historial científico muy, muy serio. Lleva jubilada una casuística departamento por departamento, nombre, apellido, dirección y teléfono. Nosotros hemos recorrido junto con un colega muy querido para mí, que es Pablo Piovano, la casuística de la doctora con listados, casa por casa, visitando niños malformados. La tasa de malformaciones infantiles que produjo el impacto de esta invasión, de esta pampeanización del Chaco, de esta colonización, de este desplazamiento del campesino, del nativo, sistemático, la tasa de malformaciones, te decía, creció geométricamente. Yo no te puedo decir de memoria la estadística, pero te digo mi impresión. Todos los médicos sé que lo van a entender rápidamente. El Chaco tenía un hospital solamente para niños discapacitados. Cuando empezó el siglo XX tuvo 2. Ya como para el 2004 tenía 4. Ahora tiene 1 por departamento. No, perdón. Para el 2010 tenía 1 por departamento de la provincia del Chaco, que son como 40. Ahora tiene 1 por departamento público, otro privado, y sigue la escala geométrica ascendiendo, como sabemos que es el impacto epidemiológico, que si no lo parás no se detiene. Hoy en Chaco están sacando todos los días un niño de la escuela porque no entiende lo que se habla. Y no es solamente Chaco, son todas las provincias que están expuestas a esta metodología dañina, porque sí, porque están los neurotóxicos allí haciendo su tarea. No solo es el algodón, también es el girasol, también las tomateras. Esto de que los niños no comprenden lo que se habla lo observó también otro médico en General Lavalle, Corrientes. Los niños de las tomateras, hay mucho trabajo también sobre esa casuística. Los niños no entienden lo que se habla. Es un crimen de lesa humanidad y realmente no hay una vía por ahora política de observación o de recupero de este dato para poder tejer una alternativa. Yo creo que Seveso tiene muchos trabajos, son todos maravillosos. La he tratado personalmente, he podido corroborar la minuciosidad de lo que es la fecundidad. Se puede visitar en internet la cantidad de trabajos que tiene sobre este tema, acertados, ¿no? Es una consultora móvil y realmente
el seguimiento del impacto sanitario da para anunciar innegablemente una emergencia sanitaria nacional y suspender inmediatamente toda aplicación de sustancia biocida. No hay otro camino, no hay distancias, no hay privilegios, no hay asesoramiento serio que pueda respaldar esto. Y la pena que yo siento en particular es que la sociedad médica, la comunidad biológica ha hecho su trabajo, pero la comunidad política, la comunidad jurídica sobre todo, está pasando vergüenza. Realmente en todo el mundo hay demandas por la aplicación indebida, abusiva de este tipo de sustancias, millonarias, ¿no? Indemnizaciones que atraerían a toda la comunidad de abogados de un país a quedarse con un juicio de esos, ir a entusiasmar a la gente casa por casa. Bueno, llámenme, yo lo llevo casa por casa, no lo van a poder creer. ¿Cuánto vale la crianza de un niño malformado? Yo no sé hasta qué punto tienen idea de la entrega que están generando. Si la tuvieran, yo creo que no lo harían. Se me ocurre a mí que es muy grave esto, porque esto es un genocidio. Esto es un genocidio, porque ellos nacen así, pero... Es una palabra muy fuerte, ¿eh? Genocidio. Sí, pero muchos se mueren. ¿Cuánta población se está muriendo antes de su momento con enfermedades que son muy agresivas de muy mala manera, digamos, sufriendo mucho? Vemos las barras superiores donde muestran el número de malformaciones congénitas que ingresaron al servicio de neonatología del Hospital Perrando. Abajo es un gráfico que muestra el crecimiento de la superficie de soja sembrada en la provincia del Chaco en los mismos años. Una muestra muy gráfica del daño que se estaba produciendo genéticamente a la población. Y vimos que los niños de menos de 2 años, cuando se le hace el test de Ascurra, Hashimoto, para niños de menos de 1 año, nosotros lo llevamos hasta 2 años, lo aprobaba solamente el 14 o 15% de los chicos. El resto eran retrasados mentales. Quiere decir que no solamente estamos haciendo malformaciones que son las que se ven, sino que además estamos provocando trastornos del aprendizaje en el cerebro de estos niños misioneros. Estamos identificando un incremento de algunas enfermedades que no eran enfermedades habituales en nuestros territorios ni en nuestros pueblos y que empiezan a aparecer con una fuerza que nos preocupa no solamente por quienes hoy padecen los problemas, sino por los que todavía no están acá y van a ser concebidos por personas que ya tenemos un daño genético muy importante a partir del impacto de los agroquímicos. Y esto lo ha demostrado un volumen muy importante de trabajos científicos. Están publicados, entre ellos los que ha desarrollado un equipo dirigido por la doctora Delia Ayaza en la Universidad Nacional de Río Cuarto, en Argentina. No hay una manera racional de usarlos, los agrotóxicos. La única forma de usar los agrotóxicos es no usarlos nunca más. El doctor Ernesto Gratacós, él hace una asociación entre cáncer y civilización. Y paralelamente el bioquímico Damián Marino comenta en sus conferencias que estos pesticidas han llegado hasta la Antártida. ¿Y dónde se ubican y cómo se han desplazado? Es decir, están relacionadas las preguntas. Bueno, el aporte reciente que pude comprobar con el doctor Gratacós, a quien trato personalmente, porque además está cerca en Buenos Aires, lo he visitado, he tenido el honor de ser invitado a su programa también, Cáncer y Civilización, es realmente un programa de difusión que tiene muy fundamentado, realmente muy recomendable. Él ha podido establecer algo que no todo el mundo había relacionado, que es que el cáncer genéricamente es una lesión persistente. Es interesante ese abordaje de que el cáncer no es un virus, no es vejez, no es decrepitud sencilla, es una lesión persistente. Entonces confirma el enfoque de Seveso, de María del Carmen Seveso, cuando dice que estas alergias
mal diagnosticadas se transforman en crónicas, forman una lesión que luego es un cáncer. Así que la biodinámica no necesita ya más explicación. Ahora, como dicen todos los toxicólogos, el tema del veneno es la dosis. ¿Cuánto, entonces, tiempo tenemos para terminar con este modelo? Y la verdad es que ya se pasó ese momento. Es evidente que la estadística sanitaria de Argentina está en su peor momento histórico y eso se va a agravar si no terminamos con este modelo agroalimentario. Para citarte un caso, el doctor justamente Damián Marino, que es biólogo y que tiene realmente una capacidad de estudio en la Universidad de La Plata, para poder detectar sustancias de una manera sutil, porque tiene el equipamiento que hace falta, encontró que muchas de estas sustancias abundan ya, no solo en nuestros alimentos, sino en nuestros cuerpos. Ahí la Fundación BIOS hizo también su parte, llevando los reactivos de algunos dirigentes sociales y políticos que se prestaron para comprobar que lo que comían los estaba envenenando, y que no solo ya está presente en nuestra hacienda, en nuestro suelo, en nuestros ríos, en nuestros cuerpos, en nuestros alimentos, sino que en lugares que consideramos silvestres, como los parques nacionales, como los fondos oceánicos, los lechos de los ríos, de los lagos, lugares impredecibles como es el sarro del tanque de agua, por ejemplo, que concentra muchísimo precipitados de este tipo de sustancias combinadas entre sí de una manera impredecible además. Entonces nos pone en un contexto que hoy nosotros estaríamos necesitando 2 planetas y medio para sostener esta actividad productiva. Me parece interesante pensar desde este sentido, porque cuando estamos planteando este sistema de producción agroecológico, lo que estamos trabajando es sobre ese tipo de tendencias. Esta de la dinámica ambiental, el pesticida entra pero no se queda quieto, se mueve. Es como un chico encerrado en una habitación después de 3 días de lluvia cuando le abrís la puerta que salió el sol. No se queda quieto ni por casualidad. Bueno, lo mismo pasa con los plaguicidas. Cuando entran al ambiente, esa liberación hace que de ninguna manera se queden quietos en un lugar. Y ese concepto es el de la dinámica y el del movimiento. En ese aspecto, una aplicación de un plaguicida no va a quedar encerrada en un determinado lugar, sino que va a producir todo un sistema de movilización y dinámica que lo va a transportar y a meter no solo a grandes distancias respecto a donde se usó, sino también en lugares donde no se había aplicado. Eso es tan fuerte, tan potente, que por ejemplo, algo lo comentaron hoy de los datos que hace Tomassoni, hay ya publicaciones que dicen que hasta el 90% de una aplicación de atracina, posteriormente a su inserción, pasa al sistema aire. Quiero decir, si aplica 1 kilo, 900 gramos van a reincidir, a reinsertarse en la atmósfera y solo 100 gramos van a terminar teniendo efecto sobre el suelo, que implica movilización, etc. Y esa es la consecuencia, que la atracina sea detectada en la Antártida, y como digo yo, en la Antártida no creo que haya soja. Lo que conversábamos, rebobinando, ¿cuáles pueden ser las alternativas? Las alternativas, claro. ¿Cómo podemos encarar un futuro bajo esta situación? Y la verdad es que hay que prohibir las fumigaciones, no hay que hablar más de una tabla así de grados, porque sabemos que es como los cierres de lista de los diputados, el que pone más plata llega más alto. Acá en Argentina es así, por lo menos. Entonces, es como regular la distancia de aplicación, otra mentira más, como si un niño que está en la escuela tiene derecho a vivir y el que terminó la escuela y está jugando por ahí arriba de un caballo, pescando, tiene derecho a morir, ¿sí? Tiene que morirse por la aplicación. Una sandez, ¿no? O sea, son medidas cautelares muy respetables para la primera aplicación. Vos sabés que cuando se aplica un biopersistente así sobre una masa biológica, se calcula
como los antibióticos, se calcula que la primera aplicación podría ser, qué sé yo, inocua, alcanzar los grados inocuos, subletales, en lo que dice la ley, ¿viste? 500 partes por millón, qué sé yo, más o menos así, podría ser tolerable una aplicación. Pero nadie habla de la segunda aplicación, de la tercera, de la cuarta, de los 10 años, los 20 años de aplicación. ¿Por qué? Porque entonces sí, la primera aplicación se podría hablar de 300 metros, la segunda habría que hablar de 1.800 metros, la tercera habría que hablar de 9.000 metros y la tercera 40.000 metros, ¿no es cierto? Habría que remitirse a este grado, a esta forma de inocular posológicamente una sustancia tóxica en cualquier grupo biológico, para sacar la cuenta que a nosotros ya la hora nos pasó de largo, ya los tenemos encima, hay que eliminarlo del ambiente natural y repoblar, obviamente, de una manera urgente, con nativas, con las especies forestales, con las pasturas nativas e incluso con la fauna mayor nativa, en esto que es un movimiento que se conoce mundialmente como el resilvestramiento, que es la única manera en que el suelo se reponga. También se aplica para pesquerías, para lugares frágiles como faldeos de veranada, etcétera, etcétera. Hay que leer la bibliografía porque realmente está empezando un movimiento que revalúa, que aprecia la vida silvestre como única fuente lógica del alimento humano. Hace poco discutía también con otro colega que me hacía referencia a que entonces yo que como piedra, ¿viste? Porque entonces digo, no, mirá, tu sistema digestivo, el mío, el de toda la humanidad, se adaptó a lo que comía, no a lo que compraba. Y si no comes lo que comes, te enfermas. Y si seguís comprando lo que te están forzando a creer que es alimento, no solo vas a terminar enfermo o debilitándote como mínimo, sino que vas a transmitir un efecto impredecible a tu descendencia. Algunos de los médicos citados hoy hacen alusión al nexo causal del daño genético de algunas de las sustancias como los herbicidas, como el glifosato. Seveso. Claro, Seveso. Bueno, todos están de acuerdo en que esa biodinámica está ya explicada. Así que, bueno, hay que asumir el fracaso de un modelo económico de la ruralidad de Argentina, cuidar la pradera que alimenta a tantos millones de personas, atesorar entonces nuestro suelo, nuestra agua, toda la oportunidad natural que nos dio el destino de estar aquí y usarlo adecuadamente, porque el alimento que producimos realmente es cada vez más venenoso, cada vez de menor calidad nutricional y le está haciendo un daño a la población humana inmagnificable. Realmente ya no van a alcanzar los campos, las maquinarias, las camionetitas lindas para pagar las indemnizaciones, muchachos. No es un chiste, un cáncer, una malformación infantil, son daños causales, ¿sí?, gravosísimos. Y realmente no entiendo cómo no está prosperando cientos de miles de demandas, como ya están prosperando a lo largo de todo el mundo, a las empresas que produjeron esta catástrofe. ¿Cómo hacer para no comer con soja? Es muy fácil, es una regla mnemotécnica, leer las etiquetas y verificar que no haya lecitina, solo tanto, cualquier producto envasado que uno consuma en un supermercado tiene lecitina de soja, porque constituyó generalmente, si es una galletita, algo moldeable, un pan, un fideo, constituyó una masa que había que homogeneizar, y para que se distribuyan bien las grasas y los lípidos se pone lecitina. ¿Y qué es la lecitina? Es el barro que flota en el barril cuando sacan el aceite de la semilla de soja. Es un barro blanco. 1 centímetro cuadrado cúbico de lecitina de soja tiene entre 100 y 300 pedazos de transgénico,
de entre 100 y 300 bases apareadas. Si bien no alcanza para codificar una proteína, es ADN extranjero, extraño, que está circulando por nuestra sangre las 24 horas, 4 veces por día comemos productos con soja. Si vamos al supermercado no leemos las etiquetas. Y eso produce una especie de lesión de esfuerzo repetitivo. Entonces, lecitina, proteína de soja, aislado proteico de soja, harina vegetal, proteína vegetal, saborizante vegetal, aceite vegetal, todo eso son los productos de soja disfrazados detrás de los productos de primera necesidad en los supermercados de todo el planeta. Esa es muy simple, es la regla mnemotécnica: leer las etiquetas. Leer las etiquetas y leer las etiquetas. Comer fresco, comer productos no envasados, comer verduras, principalmente plantas de todo tipo. La carne que sea un condimento, tratar de conseguir un proveedor que no sea de feedlot, porque resulta que ahora a la soja también se le da como alimento a las vacas en los feedlots, y bueno, es un kilo. Esto es un caos real. Tratar de conseguir carne de pastura, tratar de darle nomás al pollo pastoril, no al pollo de granja. Entonces el pollo pastoril es otra buena opción. Un poco de pescado, aunque de tanto en tanto habrá que consumir cilantro para evitar el mercurio que trae el pescado de los mares. Y el cilantro es un excelente quelador. Bueno, Arturo, te agradecemos profundamente la entrevista de hoy. Ha sido un esfuerzo el tuyo muy, muy grande, porque hay ciertos comentarios que son realmente muy dolorosos, pero tenemos que empezar realmente a partir de un diagnóstico certero para poder encontrar futuro entre todos. Así que te agradecemos profundamente esta intervención. Mil gracias. Gracias a ustedes. Realmente Elena, Marcela me han acompañado conmovido a veces, porque realmente el recuerdo del territorio, lleno de flores, como lo recordaban mis abuelos, lleno de pesca, de aves, la planificación de fines de semana a ir a ver ciervos, antílopes en esta pradera y la sorpresa de que había ñandúes y bueno, algo que se fue, realmente genera mucha tristeza, pero nos vamos a reponer, tenemos la oportunidad de soñar ahora con que la gente lo va a entender y que vamos a regresar a apreciar la naturaleza, no quizás con la generosidad que se dio antes, pero sí con la seguridad de que haciendo que persistan nuestras especies endémicas, que regresen nuestros animales más representativos, vamos a lograr reponer el suelo, reponer nuestra salud y tener un modo de vida mucho más lógico, mucho más feliz y duradero también. Gracias. Gracias.